Hola, soy Laura Máscaro, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí y no me conoces, decirte que tengo dos hijos que no van a la escuela y que trabajo con familias para asesorarles en temas educativos, no solo para educar sin escuela, sino también para que los que educan en la escuela sepan qué cosas pueden aprender de nosotros. El otro día hice un vídeo sobre bullying y homeschooling y si hacer homeschooling para evitar el bullying era huir del problema y si era lo más adecuado o no. Y hablé un poquito de las cosas negativas que también tiene el homeschooling y de cómo no solemos hablar de ellas. Creo que por dos motivos. Uno, la falta de reconocimiento social. Mientras esto no sea conocido y aceptado a nivel social, nos vemos un poco obligados a reforzar siempre todo lo positivo que tiene y a callarnos un poquito lo negativo, o a que lo negativo solo lo hablamos entre nosotros. Y también por la falta de reconocimiento legal en algunos sitios como España, que yo creo que va unido lo uno a lo otro. El reconocimiento legal no va a llegar o no debería llegar mientras no llegue el reconocimiento social. El caso es que yo llevo tiempo pensando en este tema de que no hablamos de lo negativo, que también lo hay, que a veces lo pintamos todo muy bonito. Y aquí voy a incluir tanto al homeschooling como al resto de la educación alternativa, es decir, escuelas libres, democráticas, de pedagogía activa y demás. Lo voy a meter todo un poquito en el mismo saco porque pienso que en esto estamos en la misma situación. Justo estaba pensando en esto, hace tiempo ya hice un artículo sobre las consecuencias negativas, en cierto modo indirectas, que tiene la falta de regulación del homeschooling, que es lo que vivimos en España. Y justo una amiga en Facebook me etiquetó en una publicación que era un artículo de una madre que había tenido a su hijo en una escuela libre y habían tenido una mala experiencia. Y entonces a raíz de ese artículo han salido debates muy interesantes, creo que muy necesarios, pero que también entiendo que a las personas que están dentro de este, digamos, movimiento de educación alternativa le den un poco de miedo o las vean con recelo. Aquí hay mucho que decir y no me quiero alargar, pero sí quiero decir que cuando tú buscas una escuela para tu hijo, muchas veces las familias, porque lo veo, o sea, es que lo veo a diario, las familias muchas veces como que se enamoran de un método, ¿no? De pronto ven un documental, en artículos, alguien les habla de Montessori, de la pedagogía activa, de tal o cual metodología, y eso les parece que coincide mucho con su forma de criar y su forma de entender la educación, entonces van y se meten de lleno en una de estas escuelas. Lo primero que quiero decir es que el hecho de que una escuela se presente como libre, como democrática, como activa, como Montessori, como cualquier pedagogía X, no significa que lo sea. Y esto está pasando mucho, en parte por desconocimiento. Yo quiero creer que la gente que monta estas escuelas lo hace de buena fe, porque realmente no es que sea como negocio algo muy rentable y algo fácil de montar y para que te dé dinero fácil. Entonces no creo que haya ese tipo de mala fe. Creo que es más bien desconocimiento, y mucha gente tiene la impresión, y no sé de dónde sacan esa idea realmente, de que montar una escuela es fácil. Y empiezan un poco la casa por el tejado. Y entonces les gusta adherirse a alguna de estas etiquetas porque vende más o porque les parece que tal o que cual, pero no tienen realmente el conocimiento y la formación necesaria para hacerlo de esa manera. O por algún motivo luego se topan con la realidad y no pueden hacerlo. A mí muchas veces me han preguntado a qué colegio llevaría a mis hijos si tuviera que llevarlos. Yo antes nunca contestaba esta pregunta. Eh, Primero porque realmente muchas cosas tendrían que cambiar en mi familia para que decidiéramos llevar a los niños al colegio. Entonces es algo que realmente no me planteo, y si estamos hablando solo de una situación hipotética, pues ¿para qué me voy a mojar en algo que en el fondo no me estoy yo planteando hacer?
Entonces no lo veía yo muy honesto contestar a esa pregunta. Y además porque realmente no tenía ni idea de si alguna vez llegara a pasar eso, a qué escuela lo llevaría. Ahora ya sé a qué escuela lo llevaría y mucha gente se sorprende porque esperan que yo diga algo como no, me mudaría hasta Alicante para llevarlo a Ojo de Agua o me mudaría hasta no sé dónde para llevarle a no sé qué escuela libre super mega guay que ha abierto. Y no, yo digo, lo llevaría al colegio más cercano que tuviera. Porque para mí una de las prioridades es que el niño no pierda horas de su vida en ir y volver del colegio. No quiero que el niño esté una hora todos los días en el autobús para ir y una hora todos los días para volver y que se tenga que quedar al comedor y que tenga que madrugar. No quiero eso, esa es una de mis prioridades. Entonces cuando alguien me pregunta, porque a veces me piden también recomendación de eh, ¿a qué colegio llevo a mi hijo? Y es como, pues no lo sé porque no conozco tu familia, no conozco tus circunstancias, no conozco a tu hijo, no sé cuáles son sus necesidades, no tengo ni idea, entonces no te voy a decir a qué colegio tienes que llevar a tu hijo. Pero sí te puedo dar pautas de qué es lo que buscaría yo en un colegio. Y no me fijaría tanto en el colegio como en la familia y en el propio niño. Es decir, uno tiene que saber cuál es el objetivo de la educación. Cuando tú te planteas llevar a tu hijo a un colegio o te planteas si llevarlo o no llevarlo, ¿qué es lo que esperas que va a pasar con tu hijo? ¿Qué es lo que esperas que van a hacer en el colegio con tu hijo? O sea, ¿para qué lo mandas? Porque hay muchas formas de entender la educación y yo no digo que unas sean mejores que otras ni que haya una que sea la correcta. Pero hay colegios que están más enfocados en la transmisión de conocimientos y hay otros que están más enfocados en una educación holística y otros que están más enfocados en la educación emocional y otros en el contacto con la naturaleza. Y entonces eso es algo que es realmente importante, saber cuál es el objetivo de la educación para ti, qué quieres para tu hijo. Luego ver además cada niño en concreto qué tipo de necesidades tiene. Hay niños que necesitan más estructura y más disciplina porque si no se pierden. Yo he visto niños que sus padres querían ser unschoolers, pero el niño se perdía, es como que el mundo era demasiado grande para ellos y necesitaban un poco de estructura. Y algunos lo han encauzado haciendo un homeschooling más estructurado y otros han acabado yendo a algún tipo de escuela, a veces libre y a veces no libre, porque hay niños que necesitan eso. Y eso es lo que hay que ser capaz de detectar y ser capaz de tragarte tus ideas preconcebidas de cuál es la idea ideal o cuál es la educación ideal y ver cuál es la educación realmente mejor para cada uno de tus hijos. Entonces, aparte de eso, tienes que ver también pues, el tema de horarios, por ejemplo, la proximidad en tu casa, el tema económico, que te lo puedas permitir, que no te suponga un descalabro en la economía familiar, que no suponga tampoco un trastorno para los horarios. Si el niño tiene que estar mucho rato yendo y viniendo, o si es una escuela que tiene una jornada laboral muy larga, o jornada seguida, o jornada partida, hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de decidirse por una escuela. Y no podemos simplificarlo solo en decir, no, yo es que quiero un sitio que sea respetuoso. Vale, ese es el cómo. Primero te tienes que preguntar el qué. ¿Qué tipo de educación quieres? Y luego el cómo quieres que se dé esa educación. Una mera transmisión de conocimientos se puede dar de forma respetuosa o de forma no respetuosa. Entonces, un colegio que solo te ofrezca un entorno natural y respetuoso, a lo mejor le está faltando una pata de la ecuación y es algo que deberías mirar. Entonces, pasa mucho que hay escuelas libres, homologadas o no homologadas, aunque creo que sobre todo pasan las no homologadas, donde se dan situaciones de conflicto. O sea, a mí a veces me preguntan, me dicen, quiero llevar a mi hijo a una escuela libre o una escuela alternativa, que no es exactamente lo mismo, pero creo que se entiende el concepto del que estoy hablando. Y me dicen, ¿cuál me recomiendas? Y yo nunca recomiendo ninguna, porque de todas las que yo conozco, primero, no conozco el funcionamiento del día a día porque yo no he estado ahí dentro. Y segundo, de las familias que conozco que han estado en esas escuelas, conozco tantas familias que están muy contentas y que les va muy bien, como familias que les ha ido mal, que han tenido algún tipo de mala experiencia
porque se han dado casos de acoso, porque se han dado casos de necesidades no atendidas, porque se han dado casos de cosas que se han prometido que luego no se han cumplido, porque la relación con la familia no ha sido como se había prometido que sería. Por un montón de factores variables, hay gente que ha tenido malas experiencias en escuelas alternativas. Y hay un montón de motivos por los que la gente no habla de estas experiencias. Igual que en el homeschooling, también se dan situaciones negativas, algunas incluso graves, y no se habla de eso. Y hay muchos motivos por los que no se habla de eso. Uno, tanto en un caso como otro, es el tema de la falta de reconocimiento legal y de regulación legal. Si tú has montado una escuela que no está homologada, te has arriesgado mucho como para encima reconocer abiertamente que has tenido alguna situación de acoso o algún tipo de conflicto que además todo el mundo da por hecho que en ese tipo de entornos no se va a dar, que ese es el primer error, el tener ese prejuicio positivo, por decirlo así, de que en esos sitios esas cosas no pasan. Esas cosas pasan aquí, allá y en cualquier sitio pueden pasar. La diferencia está o debería estar en cómo se gestionan. ¿Y por qué no hay diferencia? Porque esas escuelas muchas veces necesitan protegerse para su propia supervivencia. Y lo mismo pasa con el homeschooling. Al que le han estafado, porque hay homeschoolers a los que les han estafado, prometiéndoles cosas, vendiéndoles programas que supuestamente estaban homologados, que supuestamente eran perfectamente legales, que supuestamente un montón de cosas que luego no eran así. Claro, ¿quién va a ser el valiente? Primero, está más que estudiado que cuando a uno le estafan muchas veces no se atreve ya no a denunciarlo, sino siquiera a contarlo, porque claro, es la vergüenza de reconocer que me he dejado estafar. He sido el tonto de la película. Pero además es que, ¿quién va a ser el valiente que se va a ir a la policía o se va a ir al juzgado a decir, oiga, este señor o esta empresa me ha estafado y el motivo de la estafa venía originado porque mis hijos no van al colegio, sabiendo que eso no se puede hacer, que hay que ir al colegio? Entonces, ahí hay todo un entramado de cosas que pasan pero se tapan, porque ¿cómo voy a denunciar eso? Porque ¿cómo vamos a hablar de lo negativo si ya bastante mal nos ve la gente? Porque esa es una de las mayores dificultades. Quiero hablar, creo que la semana que viene voy a hablar de las dificultades del homeschooling. Pero una es esta: si ya la gente por lo general se cree que somos raros, que somos una élite, que somos hippies, que somos antivacunas, que somos antisociales, que somos fundamentalistas religiosos. O sea, la gente cree todo tipo de cosas extrañas y negativas sobre nosotros y creen que somos negligentes, que tenemos a nuestros hijos o abandonados o hiperprotegidos, y en cualquier caso eso es malo. Entonces, si ya la gente cree todo ese tipo de cosas, la reacción lógica y natural es que nosotros contemos solo lo positivo y remarquemos siempre lo positivo, que insisto, es mucho. O sea, si no, no lo haríamos. Si lo positivo no fuera mayor que lo negativo, es que no lo haríamos. Pero yo he hecho en falta un debate abierto y sincero también sobre la parte negativa del homeschooling y de la educación alternativa. Yo os animo a que, si tenéis algún tipo de experiencia así, a que lo contéis. Si queréis contarlo de forma anónima, a mí me podéis mandar un email y yo lo publico de forma anónima. Os cambio el nombre, cambio todos los datos que no queráis publicar, pero hay que contarlo. Y si no queréis hacerlo públicamente, al menos dentro del colectivo. Yo creo que es muy bueno que entre nosotros no nos autoengañemos. Que digamos, vale, sí, yo educo en casa o yo voy a una escuela alternativa por esto, esto, esto y esto, que creo que es muy positivo, pero además tengo estas dificultades y tengo estos miedos y conozco estas experiencias negativas y quiero evitar que me pasen a mí, que le pasen a mi familia. Todo eso yo creo que sería un debate muy saludable, que entiendo que da miedo, porque si ya de normal, contando solo lo positivo, recibimos de por todos lados, imaginaos si además también contamos abiertamente todo lo negativo. Pero pienso que, honestamente,
pienso que hace falta y pienso que puede ser muy positivo para el colectivo y para el movimiento en sí. Esta es mi reflexión de hoy. Puede que sea polémica, espero que en los comentarios seáis por favor respetuosos y educados como soléis ser. Tengo que decir que yo en este canal casi nunca he tenido que bloquear a nadie, nunca ha habido algún debate salido de tono. O sea, agradezco muchísimo a la gente que me veis, que cuando comentáis lo hacéis con total respeto, también cuando discrepáis, que a mí eso me encanta. Sé que no es fácil que pasen, tampoco sé si es suerte, casualidad o por qué, pero espero que podamos seguir manteniendo este buen tono. Nada más, muchas gracias por verme, déjame tu comentario, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene.